Muy buenos días, señores estudiantes. Espero que todos estén bien. Vamos a comenzar el primer taller de Derechos Humanos. Y bueno, no sé si ustedes ya habrán visto en su aula virtual que está subido el taller. Y vamos a proceder a leer qué tienen que investigar cada uno de los grupos. Se van a hacer 6 grupos, 6 salas, donde ustedes van a tener que investigar unos tópicos sobre derechos humanos. Entonces vamos a ver qué dice en las instrucciones de la tarea. Los temas serán los siguientes. Un grupo va a trabajar sobre definición y características de los derechos humanos. Especifique 3 definiciones de derechos humanos con los respectivos autores y al menos explique 10 características de los derechos humanos como universales, inalienables, irrenunciables, etc. Hay muchísimas características. Otro grupo va a trabajar sobre historia de los derechos humanos desde la antigüedad, los hitos más importantes que han ocurrido desde la antigüedad, Grecia, Roma, Edad Media, las revoluciones burguesas, es decir, las revoluciones en Estados Unidos y en Francia, en el siglo XX, qué pasó con las luchas obreras, con el sufragio, con la Segunda Guerra Mundial, y en la época actual, cómo siguen los derechos humanos. El otro grupo va a trabajar en la generación de derechos. La generación de derechos, que son 4. Entonces hay que identificar qué derechos son de cada generación y a qué valor o a qué principios evocan, desde cuándo empezaron a desarrollarse, etc. Otro grupo va a trabajar sobre los derechos humanos emergentes. Los derechos humanos emergentes pues son derechos humanos como que actualizan la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se llaman también DUDE, así lo van a encontrar mejor en internet. Entonces tienen que ver qué son, quién los elaboró y su triple dimensión. El grupo 5 va a trabajar sobre mecanismos de protección de derechos. Primero vamos a ver los sistemas que existen de derechos humanos en el mundo. Hay el sistema universal, el que está en la ONU, el regional, o sea, en los continentes, la región de las Américas, Europa, etc. Y los nacionales, o sea, en cada país. Entonces, tenemos que ver cuáles son los más pujantes, los que existen en la actualidad. Y los mecanismos de protección, que serían las declaraciones, las convenciones, los pactos, tratados y protocolos, que son cada uno de ellos. Y el último grupo, pues, va a trabajar sobre derechos de los animales, enfocándose en la Declaración de los Derechos de los Animales, y después puntualizando algunas situaciones de vulneración de derechos de los animales, en cuanto a animales silvestres, animales domésticos o mascotas, animales de consumo humano, qué pasa con los camales, animales para la recreación, circo, corrida de toro, pelea de gallo, etc., y animales de laboratorio. Entonces, eso ustedes tienen que investigar ahora. Lo que investiguen tienen que ubicarlo en un documento en Word con una pequeña introducción, el cuerpo del documento, que será lo que ustedes investiguen, cada parte que les toque investigar, y alguna conclusión. Como siempre, por favor, cada grupo, que haya una persona que coordine, que organice qué va a buscar cada uno, y después también que haya alguien que recopile toda esa información. Al final, en la plenaria, todos tienen que hablar algo de lo que han investigado, cada uno de los componentes de cada grupo. Le vamos a dar 40 minutos, una vez que ya estén todos en la sala, empieza a correr el tiempo, 40 minutos para que ustedes puedan buscar, y bueno, ese documento lo pueden mejorar y queda abierto el aula hasta mañana para que ustedes puedan subir
el documento ya con los retoques que necesite si es que no han tenido tiempo de terminarlo. Bueno, señores, entonces vamos a proceder a la ubicación de las salas. Perdón. A ver, esperemos un momento. Vamos a crear 6 salas. Y ya están creadas. Y vamos a abrir las salas para que ustedes puedan ingresar. Adelante, ya pueden ingresar a las salas y empezar a trabajar. ¿Qué ocurre? ¿No puede usted entrar? Lo que pasa es que se me salió y ahorita que ingresé ya. Pero intente porque sí está todavía en la sala 5. Sí, pero a mí no me sale. Disculpe. Entonces salga y vuelva a entrar para que yo le asigne, porque si no, desde ahí yo Ya, no le puedo reasignar. ya, ok. Ya le voy a asignar a la sala 5. Ingrese, por favor. ¿Está todo bien? Sí. Ok, entonces, por favor, comience a trabajar. Si tienen alguna pregunta a través del chat o del chat, no, del WhatsApp. Gracias. Hola, ¿está todo bien? Buenos días, doctora. ¿Cómo Buenos están? días. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, a través de WhatsApp me pueden hacer llegar. Sigan adelante. Gracias. Hola, ¿está todo bien? Buenos días, doctora. Sí, ya nos repartimos cada integrante Ok. del grupo, que es lo que tiene Si que buscar. tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, a través de WhatsApp. Y así Ya, trabajamos. muchas gracias.
A ver, usted no está Hola, asociada, doctora. ¿verdad? Yo recién, no, es que yo recién pude ingresar porque tenía el internet intermitente y aún lo tengo, pero no sé, tengo miedo que se me salga de la clase, pero yo pude ingresar, al Ya, menos. voy a asignarle a un grupo. Le voy a asignar al grupo. Ya. Al grupo, uno que tenga 5, 3 y 2, 5, al grupo 3. ¿Ok? Ya. Entonces, por favor. ¿Y cómo me voy aquí a la sala? O sea, usted le va, en este momento le voy a invitar y usted tiene que dar ahí clic para entrar a la sala 3. Vamos a invitar a una persona a su sala para que por favor le den alguna actividad que hacer porque es una estudiante atrasada. Entonces ya le voy a ingresar. Entonces, a ver. Usted, Belén Vera, va a la sala 3. Y Macías, tú vas ahí. Vamos a ponerle la sala 4. O no, vamos a ponerle la sala 6. Macías, tú vas ahí. Ok, listo. Listo, gracias. Bien. Si tienen alguna novedad, por favor, a través de WhatsApp. Me avisan cualquier cosa. ¿Ya pueden entrar?
Ya están regresando a la sala principal. Bueno, señores, ya están ustedes en la sala principal. Entiendo que ya han investigado todo, que tienen su documento. Y vamos a comenzar a hacer la plenaria, pidiéndole por favor a cada grupo que vaya exponiendo cada uno de sus temas y por favor que expongan todas las personas que han participado. Entonces, por favor, comienza el primer grupo con las definiciones y las características de los derechos humanos. Por favor, todos presten atención porque esto es un tema de examen. Entonces, si repasamos, si conocemos, estamos ya avanzando en el conocimiento del tema para el momento del examen. Okay, nuestro tema es acerca sobre la definición y características de los derechos humanos. Inicia nuestro compañero Iturralde hablando sobre una introducción. Quisiera que cada uno que va a exponer abra su cámara para verle y para constatar que está exponiendo. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de lo que es la introducción. Bueno, en este texto hablaremos acerca de lo que son los derechos humanos, el cual fue un hito que cambiaría por siempre el mundo y la forma de funcionar del mismo. Para empezar, tenemos que recordar que los derechos humanos son los derechos connaturales a todos los seres humanos, sin distinción alguna, independientemente de su raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición que se le atribuya al individuo. Seguiremos profundizando en esta investigación sobre cuáles son las principales características que se le atribuyen a estos derechos. Cuando hablamos de derechos humanos, esto se los concibe desde que nacen ya con estos derechos y que cualquier persona los tiene que tener y respetar, al mismo tiempo que se basa en la ética de valores y por supuesto es el gobierno es el responsable de hacerlos cumplir. Para culminar, recordemos que los derechos humanos apelan al respeto de las personas, a la dignidad y derechos inalienables en el cual todos los gobiernos deben elaborar leyes basadas en este. Es decir, también se puede considerar en un pilar importante y fundamental en toda nuestra sociedad. Okay. Dentro de las definiciones tenemos que según la organización... Por favor, el resto de compañeros del grupo mantengan los audios cerrados. Adelante. Según la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, los derechos humanos son las normas y premisas que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado, pero deben ser respetados por ellos, evitando la vulneración. Para la Comisión de Derechos Humanos de México, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentran establecidos dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes. Para Jorge Carpizo, catedrático e investigador mexicano, los derechos humanos constituyen mínimos de existencia y al saberse que serán respetados y promovidos, la persona se moviliza con libertad para lograr vivir con dignidad. Buenos días, yo voy a continuar con las siguientes tres definiciones. Según la Defensoría del Pueblo del Ecuador, los derechos humanos son facultades, libertades y atributos que tienen todas las personas por su condición humana. Los derechos humanos permiten desarrollar una vida digna y direccionar el ejercicio del poder. Están en continuo desarrollo y reconocimiento y no es necesario que se encuentren consagrados en normas legales para exigir su cumplimiento. Su respeto, protección, realización constituye el más alto deber del Estado. Según la UNICEF, los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen
la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Según Amnistía Internacional, los derechos humanos son normas y obligaciones inherentes a todos los seres humanos, que nadie, ni el más poderoso de los gobiernos, tiene autoridad para negar. No hacen distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad, partido político o condición social, cultural o económica. Son universales, indivisibles e interdependientes. Buenos días, yo voy a hablarles acerca de lo que son las características, pues las características fundamentales de los derechos humanos fueron proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual se aprobó en el seno de la Organización de las Naciones Unidas en 1948 y cuyo objetivo fue establecer un recurso jurídico del universal. Dichas características son: los derechos humanos son universales, lo que permite que todo ser humano, sin excepción alguna, tenga acceso a ellos. Los derechos humanos son normas jurídicas, deben ser protegidas y respetadas por los estados. Y si los estados no los reconocen, se les puede exigir que lo hagan, porque los derechos son innatos al individuo desde el momento de su. Los humanos son indivisibles. Cada uno de ellos va unido a él, pondrían en peligro el mantenimiento del resto de derechos humanos que nos corresponde. Los derechos humanos hacen iguales y libres a todo ser humano desde el momento de su nacimiento. Los derechos humanos no se pueden violar, ir contra ellos supone atacar a la dignidad humana, son irrenunciables e inalienables, dado que ningún ser humano puede renunciar a ellos ni transferirlos. Los derechos humanos son acumulativos, imprescriptibles o irreversibles. Los derechos humanos son obligatorios. Estos imponen deberes concretos a las personas y al Estado, obligaciones de respetarlos, aunque no haya una ley que así lo diga. Los derechos humanos son interdependientes, complementarios y no jerarquizables, ya que están relacionados entre sí, es decir, no podemos hacer ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros. Y los derechos humanos trascienden las fronteras nacionales. Esta característica se refiere a que la comunidad internacional puede y debe intervenir cuando considere que un Estado está violando los derechos humanos de su población. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la primera conclusión. Los derechos humanos son derechos que nosotros tenemos por el hecho de ser personas, sin distinción de características, ya sean económicas, sociales, religiosas, físicas, entre otras. Estas expresan lo que necesitamos para realizar plenamente como personas y atiende a nuestras condiciones físicas. Los derechos nos corresponden desde que nacemos y durante nuestra vida. El principal objetivo es defender nuestra dignidad y la libertad. La falta de conocimiento sobre nuestros derechos determina que no podamos reaccionar frente a la injusticia o frente a la violación de alguno de ellos. ¿Es importante y tiene sentido conocer nuestros derechos? Sí, es muy importante, porque son nuestros derechos y ante alguna situación social y económica no sabemos nuestros derechos y de esta forma los demás pueden aprovecharse de ti. Por lo cual todos debemos de saber y conocer cada uno de nuestros derechos humanos. En mi opinión, lo importante es empezar a conocer nuestros derechos, pero el principal es empezar a conocer el derecho de tener nuestra libertad y nuestra dignidad. En conclusión, los derechos humanos son algo indispensable para la sociedad y se han ido construyendo de acuerdo con las necesidades humanas, sus luchas y sus logros. Por lo tanto, existen conceptos muy variados de lo que son exactamente. Estos derechos cuentan con diferentes características que los singularizan y que ayudan a visualizar de qué tratan. La gran mayoría de los diversos conceptos existentes sobre los derechos humanos incorporan o se basan en estas características. Aún así, todos estos conceptos tienen muchas cosas en común, tienen la misma concepción, de que los derechos humanos les corresponden a todos y deben ser garantizados. Bueno, queda claro cuáles qué son los derechos humanos y cuáles son sus características. Quizás recalcar que una de las características también es que son progresivos. Un recién nacido no tiene en ese momento el derecho al trabajo. Los derechos se van adquiriendo
en el ciclo vital conforme el individuo se vaya desarrollando. Muy bien. Pasamos al segundo grupo, historia de los derechos humanos. Por favor, cierren el audio y solo abran la persona que va a hablar. Gracias. Y Buenos también días, somos habla la cámara y el audio. Ok. Somos el grupo número 2, integrado por Basurto Yomara, Demera Paul, Lord Nicole, Rodríguez Ponce, Villamil Heidi y quien les habla, Villigua Jonathan. El tema que vamos a tratar es sobre la historia de los derechos humanos. Desde Babilonia, la idea de los derechos humanos se difundió rápidamente por la India, Grecia y por último Roma. Ahí nació el concepto de ley natural, en la observación del hecho de que las personas tendían a seguir en el transcurso de la vida ciertas leyes que no estaban escritas. Y la ley romana se basaba en ideas racionales derivadas de la naturaleza de las cosas. Los documentos que afirman los derechos individuales, como la Carta Magna, la Petición del Derecho, la Constitución de Estados Unidos, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos y la Carta de Derechos de Estados Unidos, son los precursores escritos de muchos de los documentos de los derechos humanos en la actualidad. Ahora, en la antigüedad tenemos dos hitos, los cuales son el Código Hammurabi, que es el primer conjunto de leyes de la historia, y su creador, el rey Hammurabi, fue conocido por ser un rey justo y humano. Se trata de un compendio de leyes y decisiones judiciales cuyo objetivo era servir de base para establecer un sistema legal uniforme para todo el imperio babilonio. El Código Hammurabi se basa en principios universales y eternos de justicia dictados por los dioses. Según el código, las personas se dividen en dos géneros y tres clases: personas superiores, plebeyos y esclavos. Cada miembro de género y de clase tiene valores diferentes. El otro hito es el cilindro de Ciro. En el año 539 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande, el primer rey de la Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia, pero sus siguientes acciones fueron las que marcaron un avance significante para el hombre, ya que liberó a los esclavos, declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. Estos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro conocido en lenguaje acadío como con escritura cuneiforme. Conocido hoy como el cilindro de Ciro, este documento antiguo ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. Buenos días, yo les voy a hablar de los hitos importantes en Grecia y en Roma. En Grecia lo que se dio fue el Código de Solón, que es una lista de 10 máximas o aforismos que se atribuyen a Solón y son similares a otros sabios de Grecia. El núcleo principal de la reforma de Solón fue la liberación de cargas. Por decreto liberó a los atenienses de las deudas con sus señores, sacando de un plumazo a decenas de miles de personas de la miseria. Es decir, condonó los préstamos y deudas de todos los ciudadanos, permitiendo con ello que estos pudieran recuperar sus vidas y prosperar. Como si el gobierno nos quitara a todos mañana las hipotecas y nos entregara para siempre nuestras casas. Su segunda medida fue dirigida a atender las demandas de los nuevos ricos que exigían papel político más allá de la sangre. Consistió en iniciar unas reformas constitucionales por las que se reorganizaron las jerarquías sociales, con un criterio que ya no era el clan o la nobleza, sino la riqueza. Esto quiere decir que el poder del individuo o su relevancia en la sociedad ya no se heredaba por la sangre, ya no pasaba de padres a hijos por el mero hecho de existir, sino que la riqueza derivada en su mayor parte de los esfuerzos comerciales pasaba a regir una sociedad que daba primeros pasos en la historia occidental hacia la libertad. En Roma está la ley de las 12 tablas y son un cuerpo normativo más conocido y probablemente el más importante del derecho en la antigua Roma. La elaboración de la ley de las 12 tablas se produjo hacia mediados del siglo V a.C., cuando el Senado republicano decidió enviar una comisión de 3 magistrados a Atenas para conocer la legislación del gobernante griego Solón, inspirada por el principio de igualdad ante la ley.
Dentro de los contenidos de la ley de las 12 tablas está en la tabla 1, 2 y 3 el derecho procesal privado. En las tablas 4 y 5 el derecho de la familia y sucesiones. En las tablas 6 y 7 el derecho de obligaciones y los derechos reales. En la tabla 8 y 9 el derecho político, que es el derecho penal de la época. En la tabla 10 están las normas de enterramientos, incineraciones y funerales. Y en la tabla 11 y 12 la prohibición de contraer matrimonios mixtos. Bien, buenos días. Yo les voy a hablar sobre la Edad Media. La Edad Media fue un periodo importante en la historia de la humanidad, ya que abarcó 11 siglos. En esta época la sociedad y el poder estaban fragmentados. La sociedad se dividía en estamentos y el poder se repartía entre los señores feudales. A lo largo de la Edad Media, la influencia de la Iglesia Católica fue importante en muchos sentidos. Esta institución tenía más poder en las naciones, además realizaba el cobro de los derechos propios, tales como los diezmos, primicias, derechos de estola, entre otros. Aquí también surge lo que es la Baja de la Edad Media. La temprana Edad Media trabajó consigo el surgimiento de la vida monástica. El impulso tenía a las personas de apartarse de la sociedad para dedicarse a la vida religiosa. En la alta de la Edad Media se considera que esta etapa de la historia fue la responsable de dar forma a los países occidentales europeos que existen hoy en día, como Francia, España e Inglaterra. En esta etapa de la Edad Media, los reyes de estos países se consolidaron como gobernantes y los países se unificaron bajo una misma bandera. En el feudalismo, durante la Edad Media, se desplazó el modelo de producción esclavista en el modelo de producción feudal. Este modelo feudal se fundó en el señorío y el poder que el señor feudal ejercía sobre la vida y las haciendas de sus siervos. El señor feudal de administrar justicia en los fines de su feudo, en los derechos, pernada y etc. Además, en la Edad Media en Europa, se produce como consecuencia el paso del régimen feudal al régimen estamental. También se construye un límite frente al poder real de unos derechos reconocidos. ¿Puedes bajar, por favor? Por favor, puedes bajar. Gracias. En España también se dan los siguientes textos básicos, como es el Pacto Convenio de las Cortes de León en 1188 entre Alfonso del siglo IX y surge el reino. Además de ello, en Francia también contrastamos los siguientes textos que las cartas urbanas. Por ejemplo, tenemos como la carta de Saint-Gues y la carta en Italia en el Cuarto Congreso. Y para culminar, en Inglaterra, la Carta Magna. La Carta Magna fue uno de los antecedentes políticos más significativos de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Consagra los derechos que la nobleza feudal inglesa impuso a Juan sin tierras. Es muy importante saber que los siervos no tienen lo que hoy denominamos derechos civiles y políticos. Están siempre sujetos a toda suerte de contracción y sobre ellos hagan los dueños, como venta, donación, cambios, transacción, etc. Los siervos no pueden testar ni casarse sin privilegio, acuerdo de sus señores. Además, están sometidos a la justicia de su amo, sin posibilidad de recurso alguno ante otros tribunales. Gracias. Revoluciones burguesas. Por otra parte, también se encuentra origen en los derechos humanos en las revoluciones burguesas del siglo XVIII,
específicamente en las revoluciones norteamericana y francesa. La Revolución Americana fue un alzamiento político en las 13 colonias británicas a partir de 1765, que estalló en una guerra en 1775 y culminó con la independencia de los Estados Unidos en 1783. 13 colonias fue un conflicto político que se inició en las 13 colonias británicas en Norteamérica en 1765, como rechazo a una serie de leyes e impuestos establecidos por el Parlamento británico para intentar recuperar la economía británica de una severa crisis financiera provocada por la Guerra de los 7 Años en Europa. La revuelta política pronto desencadenó en un conflicto armado en Gran Bretaña, que se extendió hasta 1783, cuando fue reconocida su independencia. Estados Unidos fue el primer país en el continente americano en declarar su independencia, ir a la guerra contra una potencia europea y obtener su emancipación del control colonial. El 22 de marzo de 1765, el Parlamento británico aprobó la Ley del Sello, en la que por primera vez se estableció un impuesto a las colonias británicas en América. En octubre de ese año, las colonias se reunieron en el Congreso de la Ley del Sello y rechazaron las autoridades del Parlamento británico para imponer impuestos o leyes sobre sin que éstas tuviese representación en el organismo. Las colonias mantenían una posición de no hay tributación sin representación. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. El siglo XX. El siglo XX fue un siglo de violencia excesiva. Ello se manifestó sobre todo en los años de 1914 y 1939, los comienzos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, respectivamente. En ese siglo hubo, sin embargo, también momentos notables, renuncia a la violencia, por ejemplo, la Revolución Pacífica de 1989, que, contra todas las expectativas relacionadas con el derrocamiento de un régimen político, se desarrolló mayormente en forma pacífica. Ambas guerras mundiales y el colapso del imperio soviético fueron sucesos importantes no solo para Alemania, sino para toda Europa. Los alemanes desempeñaron, sin embargo, un papel decisivo en los tres acontecimientos. Por eso es adecuado que las tres fechas sean sobre todo años conmemorativos alemanes. Particularmente es válido para 1989, año en que, si bien los impulsos iniciales para la desintegración del Pacto de Varsovia provinieron de Polonia y Hungría, las transformaciones de la RDA como estado de frontera hicieron colapsar el pacto. Listo. En la actualidad, a pesar de que todos los países se han escrito en la Declaración Universal, esta no cuenta con el peso de la ley y millones de personas se ven negadas a sus derechos más básicos. La esclavitud sigue estando presente, millones de personas son perseguidas y discriminadas por motivo de etnia o religión, y 10 millones de personas no tienen una nacionalidad, lo que les priva a su vez de gran parte de los derechos más básicos, como lo es la educación, el matrimonio y la igualdad. Gracias. Ok, para hacer un breve resumen, porque, bueno, ustedes han dicho muchas cosas, pero los hitos de los derechos humanos, pues hay que ver qué significó cada uno. En la época antigua, ya vimos que en la antigüedad, pues Hammurabi hizo el intento de organizar las leyes de su reino con la ley del talión, pero definitivamente la ley del talión, como ustedes saben, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien mataba, pues era igualmente muerto.
y así sucesivamente. Entonces, esto no consagraba mucho los derechos humanos. En cambio, el cilindro de Ciro sí fue un hito, porque en una sociedad esclavista, Ciro dio libertad a los esclavos, les hizo escoger su religión, etc. Entonces, eso sí es un hito importante. En Grecia y Roma, bueno, Grecia era una sociedad esclavista también, pero que Grecia fundó la democracia, o sea, el gobierno del pueblo. Las personas eran ciudadanos. Lo que pasa que en Grecia había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los ciudadanos de primera eran básicamente los griegos que eran libres, pero en cambio los ciudadanos de segunda eran los esclavos que servían a los griegos. Entonces, hubieron sobre todo avances, pero en esa situación de esclavitud, pues todavía pues, había vulneración de derechos. En Roma hay un avance importante, a pesar de la esclavitud también, con la ley de las 12 tablas, porque es incluso ahora los estudiantes de derecho siguen estudiando el derecho romano, porque es la base del derecho civil. Entonces hicieron un aporte muy importante a los derechos humanos, pero todavía era una sociedad esclavista que vulneraba los derechos de una gran parte de las personas del imperio que eran sometidas por estos ciudadanos romanos. En la Edad Media, quizá lo más interesante de toda la Edad Media es la Carta Magna en Inglaterra, donde el rey tenía todas las concesiones, tenía todo el poder, y con esa Carta Magna pues se le da poder también a los señores feudales, a los varones feudales, pero claro, ese feudalismo pues tenía una serie de siervos que ya no se llamaban esclavos, sino siervos que cultivaban la tierra, pero tenían unos impuestos grandísimos que tenían que dar a esos señores feudales. Entonces todavía persistía esa vulneración de derechos, aunque esa Carta Magna pues sirvió después para desarrollar la Constitución, las constituciones que proclamaban pues una autonomía en los dominios, ¿no? En los distintos dominios de los feudos, ¿no? En las revoluciones burguesas hay dos hitos importantes: la Declaración de Virginia en Estados Unidos y la Revolución Francesa en 1789, donde se proclaman los derechos civiles: libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, esa es la primera declaración de los derechos del hombre, así se llama. Entonces, todavía no es la Declaración de los Derechos Humanos, porque la mujer estuvo relegada, se llama Declaración de los Derechos del Hombre. Bueno, eso sería un poco, bueno, en el siglo XX, ustedes saben las luchas obreras en todo el mundo, porque se desarrollaron muchísimas fábricas, entonces los obreros eran sometidos a condiciones paupérrimas, a condiciones de 12, 15 horas de trabajo, con unos sueldos demasiado pequeños. Entonces ahí empezó el germen de la formación de los sindicatos, de las asociaciones de obreros para reclamar sus derechos. Y uno de ellos era el derecho a la huelga, aunque eso trajo como consecuencia muchísimas muertes y muchísima lucha por los derechos de los obreros, sobre todo. Después vino la lucha por el sufragio femenino. Las mujeres no podían votar, estaban sometidas completamente a sus esposos, y las que no estaban casadas sometidas a sus padres o a sus familiares varones. Entonces fue una lucha de muchos años para obtener el voto. Y bueno, los hitos negativos son las dos guerras, sobre todo la Segunda Guerra, que trajo como consecuencia la muerte de 6 millones de judíos, gitanos, homosexuales, etcétera, todas las minorías que fueron muertas en el Holocausto, ¿no? Entonces, precisamente
ese genocidio que se produjo en la Segunda Guerra Mundial dio pie a la formación de las Naciones Unidas, de la ONU, y inmediatamente empezaron a trabajar en la Declaración de los Derechos Humanos, en contraposición a todo ese horror que se había vivido en la Segunda Guerra Mundial. Y muy bien, como han dicho, pues hasta en la actualidad pues existe vulneración de los derechos humanos. Ustedes han visto en la pandemia cómo en Estados Unidos pues dieron muerte a varias personas negras, de raza negra, que de mano de la policía en estados que son altamente conflictivos, porque todavía hay una gran discriminación a la raza negra, a pesar de que la Constitución de Estados Unidos es una constitución garantista de los derechos, pero también en Estados Unidos pues existe la pena de muerte, que también vulnera el derecho a la vida. Bueno, sigamos, les he hecho un resumen para que ustedes tengan más claro. Sigamos con la el tercer grupo, generación de derechos. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi grupo está conformado por Solorzano Julián, por María Emilia, por Guaitara Byron, Mayrolyn Moreira, María Belén Vera y mi persona. Y vamos a hablar acerca de la generación de los derechos. Primero voy a iniciar dando una pequeña introducción. Los derechos humanos son un conjunto de normas que rigen a la sociedad y ayudan a que las personas puedan vivir con dignidad, siendo respetados y respetando a todos a nuestro alrededor sin hacer distinciones ni preferencias. De manera que se establezca que todos tenemos derecho a una vida justa, siempre y cuando respetemos cada una de estas normas y cumplamos con nuestros deberes para realizar un progreso en conjunto con las personas que nos rodean. Este conjunto de normas ha ayudado a lo largo de la historia a que los humanos sean más empáticos y respetuosos por la vida, ya que fomenta la inclusión y no discriminación en las sociedades. Sin los derechos humanos no habría democracia, libertad o paz, y existiría un mundo con una alta tasa de criminalidad. Además, sin ellos la calidad de vida de las personas sería notablemente más baja, ya que no se garantiza la sanidad, vivienda o acceso al empleo y a la comida. A lo largo de la historia, estos derechos fueron evolucionando de manera que muchos de nuestros derechos no puedan ser vulnerados. Ahora le doy paso a uno de mis compañeros. Bueno, en la historia de los derechos humanos empieza en abril de 1945, después de que 50 naciones se reunieran en San Francisco, con optimismo y esperanza. Estas tenían la meta de pues, tener una conferencia sobre las Naciones Unidas, lo que es la organización internacional, para crear un organismo internacional y promover la paz y evitar las guerras, ya que esto fue después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. En 1948, la nueva Comisión de Derechos de las Naciones Unidas había apoderado la atención del mundo, bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt, que bueno, era viuda del presidente Franklin Roosevelt. La comisión se dispuso a redactar un documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Roosevelt atribuyó la inspiración del documento, y pues lo refirió a ella como la Carta Magna Internacional de la Humanidad. Esta fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Esta declaración consta de 30 artículos y cuenta con traducciones a más de 500 idiomas en todo el mundo. Hasta la fecha, son 9 los tratados que conforman el cuerpo básico de los instrumentos internacionales de los derechos humanos, que son unos de estos civiles y políticos, económicos y sociales, contra el racismo, contra la discriminación de las mujeres, contra la tortura, los derechos de la niñez, trabajadores migrantes, contra la desaparición
forzada y derechos de personas con discapacidades. Le doy paso a mi compañero. Muy buenos días. A continuación, mis compañeros y yo vamos a hablar sobre las generaciones de derechos, empezando por la primera. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII y XIX en la independencia de los Estados Unidos y en la Revolución Francesa. La primera generación de derechos se trata de aquellos derechos que garantizan la libertad de las personas y su función principal consiste en limitar la acción del poder, garantizar la participación política de los ciudadanos, asimismo como limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas y también garantizar la participación de todos los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes que respaldan la primera generación son principalmente el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o derecho a la propiedad. Existen además algunos derechos políticos fundamentales, como lo son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, etc. Hay que tener en claro que los derechos civiles y políticos están destinados a la proyección del ser humano individualmente contra cualquier agresión de algún órgano público. Estos mismos se caracterizan porque imponen al Estado el deber de abstenerse de inferir en el ejercicio y el pleno goce de estos derechos por parte del ser humano. Hay que tener en claro que el Estado lo que tiene que hacer es limitarse a garantizar el libre goce de estos derechos, organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los protejan a sí mismos. Los derechos civiles y políticos pueden ser reclamados en todo momento y en cualquier lugar, salvo en aquellas circunstancias de emergencias que permiten el establecimiento de ciertas limitaciones de solo algunas garantías. Hablando generalmente de los derechos de la primera generación o derechos civiles y políticos, tenemos primeramente que todas las personas tienen los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica. También todo individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Nadie estará sometido a la esclavitud o servidumbre. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. Todas las personas tienen derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Los hombres y las mujeres tienen número de hijos que desean tener. Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. Y todas personas tienen derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. A continuación le doy paso a mi compañero Byron, que va a hablar sobre la segunda generación de derechos. Por favor, sean más concretos. No tenemos tanto tiempo. Tenemos que terminar todos los grupos. Más concreto, por favor. Bueno, yo continuando, a mí me tocó la segunda generación de los derechos. Pues bien, los derechos de la segunda generación surgen como resultado de la Segunda Guerra Mundial y la victoria de la Coalición Internacional Antifascista. Parte de la idea de garantizar la base del material del ejército, de los derechos fundamentales de la primera generación. Esto de aquí, por lo tanto, hace posible el ejercicio de igualdad de derechos fundamentales de la ciudadanía democrática, aunque algunos de ellos aparecieron, ya que en la Declaración de 1948, dentro del artículo 22 y 27, fueron desarrollados posteriormente en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que entró en vigor en 1976. Bueno, dentro de esta, en la segunda generación también recoge los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX.
¿qué es lo que hacen? Es fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo todas las mismas oportunidades que pueden desarrollar una vida digna. Dentro de esta también el Estado, dentro de su función, consiste en promover la acción, garantizar el acceso de todas unas condiciones de vidas adecuadas. Y dentro de estos aquí está la igualdad de género, el derecho al trabajo decente según la definición de OIT, y el derecho a la seguridad social y la sanidad, entre otros, como la libertad de hambre, el derecho a la educación, a la salud en su nivel físico y psicológico más alto, y derecho a una vivienda y a la cultura, que es uno de los importantes. Gracias. Yo voy a hablar sobre la tercera generación. La tercera generación de derecho ha sido incorporándose a las leyes al final del siglo XIX y al comienzo del siglo. Pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la de promover las relaciones pacíficas y constructivas que pueden afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. Entre los derechos de la tercera generación podemos destacar los siguientes: el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente limpio que todos podemos disfrutar. Baja un poquito, Julián. La Declaración de los Derechos Humanos sube, está muy bajo. Ya, la Declaración de los Universal de los Derechos Humanos aprobada en el Consejo de la ONU en diciembre de 1948. A ver, esto es repetitivo, por favor, concreten. Derechos de cuarta generación, ya hemos visto los de tercera. Derechos de cuarta generación. Recién la tercera que van a hablar. Solamente estaba la primera y la segunda. A ver, usted ha referido los derechos de la tercera generación, muy bien. Entonces, su compañera, por favor, derecho de la cuarta generación. Yo les voy a hablar sobre los derechos de la cuarta generación, que son los derechos emergentes. Pues la Declaración Universal de los Derechos Emergentes es un instrumento programático de la sociedad civil. No, a ver, usted se está equivocando. Los derechos emergentes no son los derechos de cuarta generación. Esos son otros derechos. Los derechos de cuarta generación son los derechos que tienen que ver con la tecnología. Incluye especialmente la relación con el desarrollo tecnológico y con la comunicación, información y el ciberespacio. ¿Y estos Entonces, en cuál entran? Los derechos emergentes son otros derechos que no tienen nada que ver con la ONU, sino que ya van a hablar sus compañeros, que tienen que ver con una proclamación de la sociedad civil actualizando los derechos que la ONU proclamó en 1948. Los de cuarta generación tienen que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías, y se destacan los siguientes: derecho de acceso a la informática, derecho de acceso a la sociedad de una información en igualdad de condiciones y no discriminación, el uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura de los servicios en línea por vía o por cable, por vía satelital o por cable, el derecho a formarse en nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho a la intimidad informática y a la seguridad digital. Esos son los derechos de cuarta generación que básicamente pues, se han ido incorporando a estas tres generaciones anteriores. Muy bien, muchísimas gracias y vamos a... el grupo de los derechos emergentes, por favor. Hola, buenos días, doctora. Ya le comparto.
Por favor, Buenos días. bastante sintetizado. Ya, ok, doctor. Hola, buenos días, doctora, compañeros. Nosotros somos el grupo sobre los derechos emergentes. Está integrado por Bermúdez Carol, Solorzano Roque, quienes hablan, Rivadeneira Roxana, Tumbaco Darling, Viteris Chamari, en el cual yo voy a dar énfasis en lo que es derecho emergente, lo que es la introducción y su definición. ¿Qué es la introducción sobre los derechos emergentes? En sí, la Declaración Universal sobre los Derechos Emergentes es un instrumento programático de la sociedad civil internacional dirigido a los autores estatales, entre otros foros institucionalizados para cristalizar sobre los derechos humanos en el nuevo milenio. Definición. La definición de estos derechos emergentes se hizo con el énfasis de actualizar los derechos ya programados por la ONU. El concepto de los derechos emergentes es innovador porque manifiesta de un lado la necesidad de reconocer una serie de derechos hasta el momento que ya ha estado sumergido en el olvido para hacer su actualización en esta reivindicación transformándolos al mundo actual. La Carta pretende servir la actualización, no que la revisión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde el enfoque de la ciudadanía participativa manifestado a través de la sociedad civil. Uno de los derechos más importantes en el cual se pidió la Carta de la Actualización fue sobre los derechos a la democracia igualitaria, en el cual es sobre los por componentes. favor, ya usted ha definido, pasemos a la triple dimensión. Okay. Ha definido lo que son los derechos emergentes, triple dimensión. Sus compañeros, por favor. En lo que es la triple dimensión encontramos lo que viene a ser la dimensión personal e individual y colectiva, que como confirma Casco Tindandi de 61, todos los derechos humanos tienen una dimensión individual y colectiva. No. Es tanto como los... A ver, parece que ustedes no han encontrado el documento donde se desarrolla la triple dimensión de los derechos, que son los derechos nuevos, sería la primera dimensión, la otra los derechos ya contemplados y otra los derechos extendidos. Eso le toca a mi siguiente compañera. Eso es lo que tenemos que ver. Por favor, que su compañera revise eso. Miren, esto no es... sobre los derechos humanos hay muchísimas cosas que decir, pero tenemos que ser concretos. Nosotros no estamos en medicina, no estamos en derecho o en una carrera de sociales. Es importante profundizar, pero concretar también. Ok, veamos la triple dimensión. En la triple dimensión tenemos los derechos nuevos, que son sin ningún precedente. No estamos escuchándole, por favor, mejore el audio. Hola. Hola. No le estamos escuchando. Bueno, por favor, si alguien tiene el documentito de la triple dimensión y puede socializarlo, o si no, yo paso a socializarlo. Porque tenemos que avanzar, todavía nos quedan los mecanismos de protección. Dentro de los derechos humanos emergentes tenemos la triple dimensión que se basa en los derechos nuevos que son sin ningún precedente o con escasos vínculos con los derechos reconocidos jurídicamente. Está como segunda opción los derechos ya contemplados, pero han sido sumergidos y ha sido necesaria la transformación y evolución de la sociedad para que sean reconocidos nuevamente y sean aún más desarrollados y potenciados. Y también tenemos los derechos extendidos a los colectivos que tradicionalmente no han sido disfrutados de ellos.
Dentro de los derechos nuevos tenemos lo que sería la renta básica, la muerte digna, el derecho a migrar y las relaciones con la orientación sexual. Dentro de los derechos ya contemplados se sujetan dos subdivisiones que son las nuevas interpretaciones de derechos que ya existían, como el derecho a la salud y el derecho a la educación. Y tenemos la ampliación de contenidos del derecho a la seguridad vital, el derecho a la interculturalidad y el derecho a la tutela en las manifestaciones de la comunidad familiar. Dentro de los derechos extendidos se encuentra el derecho al matrimonio del colectivo homosexual y el derecho al voto del inmigrante. En lo que se refiere a las nuevas interpretaciones de estos derechos que ya estaban contemplados, como es el derecho a la salud, se da una extensión a ese derecho, ampliando el derecho a la asistencia sanitaria hasta la rehabilitación y el derecho a los medicamentos, porque sí tenemos derecho a la salud, pero ¿qué hacemos si vamos al médico, nos atiende y no nos da los medicamentos? Y el derecho a la educación, que también se extiende al derecho, sobre todo a la educación intercultural y a la erradicación del analfabetismo en el mundo. Muy bien, esos serían los derechos emergentes. Vamos a los mecanismos de protección de derechos. En el otro grupo, por favor, mecanismos de protección de derechos. Hola, buenos días. Nos ha tocado exponer al grupo número 5 con el tema Mecanismos de Protección de Derechos. Como integrantes tenemos a Caicedo Castro Alison, Guerrero López Melanie, Moya Cueva Alison y Sabando Delgado Lani, y mi persona. A continuación les daré la introducción del tema. Bueno, en este tema se hablará sobre mecanismos de protección de derechos, los cuales nos van a explicar cómo es posible que nuestros derechos sean protegidos y que se cumplan. Así como los sistemas universales, regionales y nacionales de los derechos humanos nos van a garantizar que nuestros derechos no sean violados. Por lo tanto, existirán varios sistemas los cuales mencionaremos en este documento. Los mecanismos de protección de estos derechos son las declaraciones, convenciones, los pactos, tratados o protocolos, que no solo hacen que la ley se cumpla, sino que también nos protege para que en el momento de que llegase a ser vulnerado, podemos reclamar justamente, por lo que esto va a sustentar que para todos sea igual el proceso. Al hablar del sistema universal, damos referencia a que es el conjunto de normas sustantivas y procesales, así como de organismos con alcance internacional pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas, o más conocida como la ONU, cuyo fin es la promoción y la protección de los derechos humanos universales, sistemas regionales de derechos humanos. Son sistemas de protección de los derechos humanos que, con sus respectivas regiones y bajo los paraguas de organizaciones internacionales, son de carácter regional que complementan al Sistema Universal de Derechos. El Sistema Nacional. El Sistema Nacional de Derechos Humanos fue creado con el fin de articular a las entidades e instancias del orden nacional y territorial y coordinar sus acciones para promover el respeto y la garantía de los derechos humanos y la aplicación de derecho internacional humanitario mediante el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de la política integral de derechos humanos y el derecho internacional humanitario con el diseño y la consideración de las políticas públicas sectoriales con enfoque de derechos y un enfoque diferencial. A ver, concretemos, por favor. Yo quiero que concretemos. A ver, el sistema regional. ¿Cuáles son los sistemas regionales que están funcionando? El interamericano y el europeo. El africano está recién en formación y el asiático no existe. Entonces, eso es lo concreto. El nacional, todos los países tienen sistemas nacionales de derechos humanos que está consagrado por la Constitución. Y aquí, ¿cuáles son los organismos en el Ecuador? La Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo garantiza los derechos humanos y otras leyes también. A ver, vayamos a qué son pactos, declaraciones, protocolos y tratados. A ver, ¿qué es una declaración?
Puede contestar cualquiera, estamos mal de tiempo, por favor, lo que queremos es ver los conceptos. ¿Qué es una declaración? Mi compañera Alison Moya les hablará del tema. Entonces, por favor, rápidamente, que nos diga solo el concepto que es una declaración. Una declaración es un derecho a la manifestación que se da bajo un juramento, comunica una situación que ha sido percibida y que evoca hechos que pueden constituir base para la determinación de un objetivo de una prueba a participar. Ese es el significado de declaración. No, declaraciones son instrumentos que contienen recomendaciones de un tema determinado para que los estados puedan orientar sus políticas públicas. Entonces, las declaraciones las hace el sistema de la ONU, que emite esas declaraciones, que son instrumentos que contienen recomendaciones, pero no son de obligatorio cumplimiento. Solo tienen fuerza moral y tienen un campo de aplicación universal. Su debilidad, ¿qué debilidad tendrá esas declaraciones? Que faltan que se exija jurídicamente. Y bueno, la vigencia es desde su proclamación. ¿Y cuáles son las declaraciones más importantes? Una de ellas es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso es para toda la humanidad, pero no es de exigencia obligatoria. Y la Declaración Universal sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Igualmente es una declaración que recomienda ciertas pautas, ciertos parámetros, pero no tiene obligación. En cambio, todos los demás, pactos, tratados, convenciones, sí son de obligatorio cumplimiento. A ver, alguien de ustedes que me indique algo sobre las convenciones, pactos, tratados. En los pactos vamos a tener el Pacto de Nueva York o los pactos internacionales de derechos humanos, que son los de derechos civiles y políticos, y el Pacto Internacional es de derechos económicos, sociales y culturales, que junto al protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estos fueron adoptados por la Asamblea General en la resolución del 2000, en la resolución. Bueno, estos pactos, tratados y convenciones les puedo indicar de manera genérica. Bueno, hay muchísimos pactos, tratados y convenciones, pero lo más importante es que son documentos de carácter vinculante. ¿Y eso qué quiere decir? Que esos sí son de obligatorio cumplimiento. Si un país suscribe, o sea, firma a través de su presidente, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, firma un pacto, una convención o un tratado, pues tiene que cumplirlo, porque si no hay algunas, diríamos, algunas sanciones. Entonces, lo importante de esto es que son de obligatorio cumplimiento. Y por eso se llaman instrumentos vinculantes y que se están monitoreando, se están haciendo un seguimiento para que los estados los cumplan. Por ejemplo, algunos ejemplos, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre el Cambio Climático, etc. Esos pactos, por ejemplo, Ecuador ha suscrito algunos pactos, algunas convenciones, y tiene que cumplirlas, y de hecho pues lo ha incorporado a su constitución. Entonces eso es lo más importante. En el segundo taller vamos a analizar algunos de estos pactos, tratados y convenciones y declaraciones para que ustedes lo puedan analizar. Muy bien. Miren, quedan los derechos de los animales. En 4 minutos va a ser, difícilmente vamos a poder revisar, pero de todas maneras les doy la oportunidad de que el grupo de los derechos de los animales puedan indicar lo más importante que ellos han podido investigar. Por favor. El último grupo, por favor.
Ok, nosotros vamos a hablar un poco sobre lo que son los derechos de los animales. La crueldad y el sufrimiento de los animales es un problema mundial, donde la declaración proclamada el 15 de octubre de 1978 fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y posteriormente por la Organización de la ONU. En el Ecuador, al ser un Estado constitucional de derecho, existen normas que sancionan el maltrato animal, pero son muy pocas las personas que conocen de esta o que actúan sobre los animales, al igual que todos los seres vivos, poseen derechos que deben ser respetados. Si no, ¿cómo se explica que los animales sean cazados y maltratados en nombre del deporte y el entretenimiento? ¿Por qué la industria alimenticia tortura a los animales? ¿Cómo se explica la caza y comercialización de los animales para producir obras de arte o artículos de vestir? Los preámbulos de Declaración de los Derechos tenemos que es considerado que el animal posee derechos, considerado que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales, considerado que el reconocimiento por parte de las especies humanas de los derechos de la existencia y de las otras especies de animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo, considerado que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que siga cometiendo, considerado que el respeto de los animales por el hombre está ligado al respeto del hombre entre ellos mismos, considerado que la educación debe enseñar desde la infancia a observar, comprender y respetar, y de igual forma a amar los animales. La regulación de los animales se ven afectados, ya que no se han percatado de su derecho, y esto es una constante discusión, puesto que quienes proponen una regulación dedicada a procurar el bien animal dentro de un marco comercial e industrial, evitando de esta manera el sufrimiento y el maltrato injustificado que se le da a los animales. Mientras que por otra parte se afirma que el objeto del derecho de los animales debe ir aún más allá, generando un nuevo marco regulador en la búsqueda que se consigue consagrar la noción que el animal no es un bien de negociar comercialmente, sino que es un ser autónomo dotado de derechos y privilegios, con capacidad de sufrimiento, de disfrutar y de una identidad subjetiva propia. Ok, por esto, vamos a dejarlo aquí porque ya se ha cumplido el tiempo. Les daremos a ustedes en la próxima clase 5 minutos porque este tema ya no se va a volver a ver. Dentro del poligrafiado que vamos a hacer para el examen está todo lo que se refiere a los derechos humanos, pero el derecho animal yo lo he incorporado porque me parece que es interesante que se vea este tema. Entonces les daremos a ustedes 5 minutos antes de comenzar el otro taller para que ustedes puedan exponer lo que falta de los derechos animales. Entonces, señores, tienen ustedes un día más para que revisen lo que han hecho en cada uno de sus grupos y puedan subirlo al aula virtual para yo colocarles la nota. Nos veremos el próximo día, el próximo miércoles, donde tendremos el segundo taller de Derechos Humanos y revisaremos algunas convenciones, pactos y tratados para que ustedes revisen cómo están organizados. También
el día jueves pues empiezan las exposiciones. Yo desde el día de ayer pues ya están subidas las exposiciones al aula. Por favor revisen y empiecen a preparar. Muchísimas gracias y nos veríamos el próximo miércoles.